muy buenas tardes, noches, dependiendo de qué lado del charco estén. Vamos a iniciar con el tema de hoy. Estamos con la serie Interpretando las Escrituras. El día de hoy vamos a ver el tema número 28. Y este tema es la primera parte de Así nos llegó el Nuevo Testamento. ¿Sí? Así es como se llaman, van a ser algunas sesiones que tendremos aquí. Pero repito, esta es la primera parte de este tema en el que vamos a empezar a ver algunos aspectos que son mayormente históricos, precisamente de la forma en que nos llegó a nosotros el Nuevo Testamento, como lo tenemos actualmente en las manos, ¿verdad? Tal como lo conocemos, para que tengamos un soporte o un conocimiento de algunos datos básicos de cómo, repito, de cómo es que nos llegó, de por qué es tan confiable, ¿sí? Y de apreciar el hecho de tenerla, ¿sí? Porque a veces pensamos, no sé qué pensamos, ¿no? Que antes se escribía de la misma manera que se escribe ahora y que los libros se guardaban de la misma manera. Entonces, por ahí a veces nos falta algunos elementos claves para, repito, que simplemente podamos saber por qué es tan confiable, lo tenemos aquí, es completo, no es completo, es seguro, no es seguro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero sobre todo yo quiero enfatizar el hecho de que es confiable, que es veraz y estar muy, pero muy agradecidos porque lo tenemos en la manera en que lo tenemos, ¿sí? Entonces, antes de continuar, déjenme leerles, no se los puse deliberadamente aquí, sino si tienen ustedes sus Biblias, ábranlas por favor y voy a leer en segunda carta de Pedro, del capítulo 1, a partir del versículo 16, voy a leer del versículo 16 hasta el 20. Estos son pasajes que hemos estado, contiene algunos pasajes, algunos versículos que hemos estado tratando a lo largo de toda la serie, pero ahorita quiero leer todo toda la idea, es decir, ya no un versículo separado, pero toda la idea que nos encierra aquí, ¿ok? Dice el versículo 16, ya les di bastante tiempo para encontrar. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice: porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Aquí se está refiriendo evidentemente a la primer venida del Señor. Versículo 17, pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria, le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. ¿Se acuerdan allá? Pedro, uno de los que estaban cuando estuvo ahí Moisés, Elías, ¿verdad? Y el Señor en medio, y ahí las enramadas, y Señor, Él estaba ahí en todo esto, ¿ok? Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Versículo 19. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Versículo 21, nos seguimos de frente. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados, empujados, impelidos, ¿sí?, por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Y aquí no es solamente que hablaron, sino que lo escribieron. Y lo que está diciendo es todo aquello que se habla y que se ha hablado de Cristo en todas las Escrituras, ¿sí? Es seguro, es confiable, tenemos que ponerle atención. Es decir, Dios no solamente ha inspirado en el sentido de empujar, de dirigir, a escribir ciertas cosas, ¿verdad? Lo que Él ha decidido dejarnos,
¿sí? Pero es que Él las ha custodiado. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en claro. Desde el momento en que Dios abrió su boca, Él determinó que cada palabra de Él se guardara, se custodiara, y Él es el custodio, entonces está muy segura. Y eso es lo que nos está enseñando Pedro, ¿verdad? Cuando habla de Moisés y de Elías, evidentemente se está refiriendo a la ley, a los profetas, y Él en medio, uniendo todo absolutamente, el cumplimiento de todo, ¿ok? Entonces, a lo largo de este tema que vamos a estar viendo a partir del día de hoy, es muy probable que vayan a escuchar algunos términos, algunos nombres, ¿verdad? Que si bien es cierto, pues no les son tan familiares, tampoco les van a ser tan desconocidos. A lo mejor algunos los han escuchado más que algún otro, pero seguramente les va a salir ahí. Y como paréntesis nada más, hoy lo que se va a estar dando hoy, vamos a leer bastante, va a estar nutridito, porque los 2 siguientes miércoles no tendremos clase, porque vamos a andar a salto de mata, ¿verdad? Ahora sí que esa expresión a salto de mata, como está en el griego, de aquí para allá, entrando y saliendo. Entonces, pero sí va a haber oración, ¿ok? Sí va a haber oración, solamente me va a ser materialmente imposible poder conectarme y poder estar, pues además transmitiendo esto, ¿no? Entonces cierro el paréntesis y vamos de lleno a la clase. Para que podamos entender, para que tengamos una idea más clara, cómo es que el Nuevo Testamento, ¿sí? Cómo es que lo tenemos en nuestras manos, cómo es que lo tenemos en nuestro propio idioma, ¿verdad? Como lo hemos mencionado, con una altísima precisión con respecto a los escritos originales o autógrafos. Ahorita vamos a llegar allá. Necesariamente tenemos que asomarnos un poquito a ver algo que se conoce como crítica textual del Nuevo Testamento, ¿sí? Miren, esta es una materia en sí misma y no es una materia corta, ¿ok? Esto simplemente de crítica textual podríamos, honestamente, si fuera así, pero si a superconciencia, yo considero que como materia nos llevaría por lo menos un par de años, por lo menos, ¿sí? Entonces, lo menciono esto nada más para que nos demos cuenta la amplitud que tiene y cómo debido a eso precisamente, pues no podemos meternos con tanto detalle, pero sí, sí a cosas básicas, a cosas muy esenciales y que consideramos que es algo que nosotros necesitamos para entender más cosas, al menos para poner un cimiento, como lo mencionamos la semana pasada, para despertar también una santa curiosidad, ¿sí? Una sana ganas de indagar, ¿verdad? De ir más allá, y con la ayuda y con la dirección de Dios, pues eso es lo que queremos hacer. Yo quiero avanzar con la dirección de Dios, al ritmo de Dios, y así que vamos para adelante. Entonces, repito, vamos a estar leyendo mucho hoy y en las clases subsecuentes porque hay mucha información. Voy a ir un poco más lento para darles tiempo a que hagan sus anotaciones o que le tomen fotografía, ¿verdad? Que le saquen unas capturas de pantalla ahí a las láminas que vamos presentando, ¿no? Entonces, pues por razones evidentes vamos a tener que verlo, como mencioné ahorita, de una manera muy general para no abrumarlos con una avalancha de datos, pero sí consideramos importante, como lo acabo de mencionar, al menos que conozcan elementos esenciales, elementos claves, ¿verdad? Algunos principios básicos. Así que voy a tratar de transmitirlos pues con mucha claridad, de una manera muy entendible, que Dios me ayude y a ustedes también. Lo primero pues será conocer entonces de qué se trata esto que acabo de mencionar ahorita, lo que es la crítica textual del Nuevo Testamento, ¿sí? Porque esto es algo que ha surgido no es tan nuevo, pero en la historia en la historia de la cristiandad, en la historia del hombre, sí es algo relativamente muy nuevo,
¿ok? Ahorita van a ver de qué se trata, pero muchas veces oímos eso, crítica textual, no, ya lo identifico con algo malo, porque no entendemos o porque ni siquiera sabemos cuál es el concepto y de qué trata, ¿no? Es como la señora, ¿no? Que llegó allá súper contenta, ¿verdad? La hermanita fulanita de tal llegó súper contenta a darle testimonio a los otros hermanos porque habían llevado a su hijo, fíjense, al doctor y les dice, ¿y cuál fue? Es que les quiero dar el resultado de lo que fue el diagnóstico del doctor para nuestro hijo. ¡Ay, qué bendición! Le dijeron, ¿y cuál es el resultado? ¡Ay, tenemos un hijo que es hiperactivo! Entonces le dijeron, pues, ¿pero tú sabes lo que es hiperactivo? No, pero es que se escucha muy bien. Bueno, para algunos les parece muy bien, a otros no les parece tanto, ¿verdad? Y así pasa también cuando se menciona crítica textual en algunos círculos, dices crítica textual y, ay, no, eso es otro asunto, porque no tienen idea de lo que se trata. Esa es la verdad, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿qué es esto? Crítica textual se denomina al trabajo de comparación de los distintos manuscritos que contienen textos del Nuevo Testamento que han sido encontrados a lo largo de los siglos, ¿sí? Vamos a ir viendo, vamos a ir tratando de desempacar mucho de esto, pero nada más ubiquen esto. Crítica textual se trata de comparar en los manuscritos, en las copias que hay, ¿okay?, donde se contiene el Nuevo Testamento o fragmentos del Nuevo Testamento, partes en algunos casos de algún evangelio o en otros casos todo el evangelio, en otros alguna carta, me explico, o fracciones, sencillamente, ¿sí?, de compararlos. De todo eso que se ha ido encontrando yo la vez pasada, ahorita creo que ya son más, necesito actualizar el dato, pero hay arriba de 5,000 manuscritos que contienen en muchos casos, no solamente manuscritos, pero también códices, vamos a ver lo que es eso también en un momento más, completos del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces vamos a ver esto. Entonces, crítica textual no se trata de una crítica del texto en el sentido de dar una opinión si es cierto o no, no se trata de ver si es confiable o no. No, sencillamente es ver en los distintos manuscritos cuando hay una determinada palabra o algún pasaje o algún versículo, esto lo contiene aquí, esto no lo contiene acá, porque así es. O sea, a veces hay algún manuscrito en que se tiene un pedazo y en el otro no se tiene, y así se van armando, se van teniendo, y de repente hay otros que lo tienen todo y eso nos va ayudando. Repito, hay palabras, ¿por qué se utilizó una palabra? ¿Por qué se utiliza esta palabra o esta preposición? ¿O por qué se está utilizando este adverbio de esta forma? ¿O por qué está en subjuntivo aquí y aquí no? Me explico, es todas esas comparaciones. Esencialmente, la crítica textual del Nuevo Testamento consiste en comparar y en concluir, ¿sí? Porque eso trae mucha luz. Entonces es importante abordar, ¿sí?, este tema para entender por qué hay versiones del Nuevo Testamento que, por ejemplo, omiten algunos versículos que en otras versiones sí los tienen. Y cuando no se ha captado el por qué es eso y a qué se debe eso, entonces dicen, no, es que esa versión está mal porque la está mutilando, porque esta no viene del Textus Receptus. Ya veremos, o sea, estoy mencionando cosas que vamos a desarrollar más adelante. El Textus Receptus, ya lo vimos, es una fuente del Nuevo Testamento en griego. Y esta otra no viene de ahí, viene de Nestlé Aland, y no de la leche Nestlé, sino de Nestlé Aland,
y entonces este está mal porque aquí le quitó esto, y este está mal porque le falta esto, y a este le sobra esto otro. No, la crítica textual precisamente nos ayuda a encontrar eso, y pues vamos viendo que las cosas se van complementando de una manera impresionante, ¿sí? En otras ocasiones se incluye un verso o un pasaje, ¿verdad? Y se comenta. Hay Biblias que tienen así, ¿verdad? Está eso y se comenta en un pie, ¿verdad? En una nota así a pie de página. Bueno, este texto no se encuentra en los manuscritos más antiguos. O incluso ya ahorita hay versiones de la Biblia que tienen, por ejemplo, en itálicas, algunas palabras o alguna frase que no está en otros lados, pero ya te dice desde un principio, itálicas, son palabras que no están en manuscritos más antiguos. Si hay algún versículo, te viene alguna nota, ahí te dice, estos versículos o este versículo no está entre estos manuscritos, está en un texto así, del siglo tanto, aparece ahí, y lo ponen. Bueno, ya uno lo sabe, ya uno lo ubica. Son todos esos elementos, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante, mis amados, tomarnos un tiempo. No quiero abrumarlos, pero es importante tomarnos un tiempo. Entonces, este tipo de cosas, cuando uno las ignora por completo y luego ves un montón de videos de YouTube, ¿verdad? O por ahí, ¿no? O algún artículo que uno exalta una versión y otro exalta otra versión y uno ataca una versión y a otra sin tener el conocimiento de dónde se origina y sin haber pasado por el filtro de la crítica textual, entonces uno desacredita o exalta demasiado algún determinado texto cuando muchas veces lo que hay detrás de eso son razones comerciales, ¿ok? Entonces por eso es muy importante tener en claro esto. Entonces, ¿por qué? Porque al mismo tiempo este tipo de cosas pueden hacerlo pensar a uno que una determinada versión es dudosa, ¿verdad? Y pues no es tan auténtica porque yo vi en este video, porque fulanito de tal dijo, pero a fin de cuentas está dudando de la veracidad de la palabra de Dios, ¿sí? Yo no digo que no hay versiones que están completamente torcidos y las he mencionado. Otras que ni siquiera son versiones, son paráfrasis. Entonces, sí, o sea, no son textuales y no expresan una idea, sino ya una paráfrasis ya está completamente a merced del que la escribió. Entonces, hay que identificar todo ese tipo de cosas. Porque, miren, cuando hablamos de crítica textual, el enfoque va en primer lugar al origen y a la historia de la transmisión del Nuevo Testamento. De eso se trata, cómo se está originando, ¿verdad? Cómo tenemos el texto, de dónde surgen, cómo se le pasa ese filtro a muchos otros escritos que hay, ¿sí? Sean egipcios, o sean sumerios, o sean aztecas, ¿verdad? Me explico, o sean incas, escrituras, ya salió este escrito, este jeroglífico por acá, a ver qué quiere decir, pero de dónde viene, qué historia hay detrás de eso, y le buscan, y ¡pau! ¿Sí? Y nos pueden dar una explicación. Entonces, ese es el enfoque que tiene en esencia la crítica textual, en primer lugar. En segundo lugar, se tiene que evaluar, ¿verdad?, con el aparato crítico. ¿Qué es el aparato crítico? Pues la información que se tiene, que va apareciendo, sobre todo en la parte inferior de las páginas del Nuevo Testamento griego, para ir evaluando las distintas lecturas, ¿sí? Es decir, todo el material que se tiene, esto ya estamos hablando de apuntes que tienen y que hacen los eruditos. Ok, a ver, en esta versión, esta página, este pasaje, encontramos esta y esta y esta, y hay esta variante con respecto a esto, pero no altera, etc. Entonces ahí te da toda una explicación. Ese es el aparato crítico, ¿sí? Es decir, cada declaración que está ahí está sustentada, déjenme decirlos así, aunque yo sé que está muy quemado la palabra, pero está sustentado por
por un análisis sistemático. Hay ciencia, vamos a llamarlo así, detrás de todo eso, pero hay un análisis sistemático y sustentado, documentado, como lo hemos dicho, por otras áreas y por otros aspectos de estudio, como la lingüística, la filología, la arqueología, la historia. ¿Estamos aquí? Entonces esto es muy importante. Entonces la crítica textual parte ahora sí que del texto escrito que ya existen en los diferentes manuscritos del Nuevo Testamento, ¿sí? Pero no se centra en ver qué proceso tiene, no, vamos a analizar lo que ya está, no vamos a especular, ¿sí? No vamos a especular, no vamos a meter aspectos filosóficos, no vamos a meter aspectos teológicos. En primer lugar, vamos a analizar lo que dice el texto y a comparar con esto, con esto, con esto, y vamos a llegar a conclusiones. Entonces, para que alguien haga eso, pues necesitan dedicarse a eso, ¿sí? Entonces, esos manuscritos son conocidos como copias, ¿sí? Esos manuscritos son... Ay, creo que me perdí. No, me regreso. Perdón. Sí. Discúlpenme. Aquí ya me hice un caos en esto. Creo. Perdón, necesito checar. Ok. Entonces, esos manuscritos, ¿sí? Perdón, ya me hice un lío aquí, me ganó la tecnología. Pero esos manuscritos son conocidos como copias, ¿ok? Y esas copias también son conocidos porque miren, los originales se les conoce como autógrafos, ¿ok? Las copias de esos autógrafos, es decir, un autógrafo, vamos a poner esto, la carta a los romanos, ¿ok? La carta a los romanos, el original, bueno, pues no está. El original no fue escrito a puño y letra de Pablo. Pablo lo iba dictando y había quien lo iba escribiendo y Pablo iba revisando, a ver, ¿qué fue lo que dije? Esto así, ¿ok? Por eso dice ya, lo escribió fulanito de tal, la firma, esto es mía. O la carta a los Gálatas, ¿sí? Bueno, es que esa la escribió Pablo. Nos referimos el autógrafo, es el originalísimo que llegó. Carta a los Efesios, el que le llegó a esa iglesia, a ese se conoce como autógrafo, ¿verdad? Entonces, cuando se hacía inmediatamente una copia, palabra por palabra de esos, se contaban las palabras, ¿verdad? A esa copia se reconoce que cada copia era un original hasta que se inventó la imprenta, ¿sí? Porque antes de que llegara la imprenta, se tenía que hacer, pues, manualmente todo. Y a veces, pues, es muy difícil que hacerlo manual hayan dos copias idénticas. Una, el espacio es un poquito más, otra un poquito menos. ¿Sí? Es que les quede claro eso. Autógrafos son los escritos, el escrito primario de donde salió la información, y las copias o los manuscritos, ¿verdad? Son, pues, eso, las copias manuscritas de ese original o de ese autógrafo. ¿Ok? Yo espero que haya quedado claro el concepto y vamos a ver en qué materiales escribían eso, los materiales de los manuscritos. Esencialmente habían dos tipos de materiales que eran los más importantes. Uno era el papiro y el otro el pergamino, ¿verdad? Y aquí lo importante, fíjense, todo lo que estudia también la crítica textual es que un determinado material, fuera un papiro, el tipo de papiro, la calidad, la densidad, lo mismo con un pergamino, ¿sí? Trae mucha luz sobre qué edad tiene, de qué era, ¿verdad? Porque no siempre y no en todos los lugares se usó el mismo material. Es decir, un determinado papiro
podría corresponder sin lugar a dudas a Egipto, pero otro pudiera ser a Siria, u otro podría ser, ¿me explico? Y así, en distintos lugares. Entonces, ¿por qué se utilizaban distintas técnicas que ahora se conocen, que ahora están muy estudiadas, para ver, ok, estos manuscritos vienen de tal parte? Todo eso ayuda, ¿está bien? Entonces, lo primero es el papiro, ¿sí? Y es muy antiguo el papiro, pero el papiro, así se llama una planta que es acuática, que crece muy bien en el suelo que es poco profundo. Principalmente el de mayor calidad, ¿sí?, es el del río Nilo. Y hay otros lugares también ahí en el Mediterráneo, en Siria, en el noroeste de África. Ahí hay mucho, ¿verdad? O se producía mucho. Entonces se le daba un proceso al papiro. Es como que ya que crecían, se cortaban y los iban pues fileteando, sacaban la pulpa, ¿verdad?, de ese material, y podían hacer tiras de 8 centímetros. Es como ya lo iban armando, hacían tiras de 8 centímetros de ancho, más o menos por, pues, ¿qué serán? 30 centímetros de largo habitualmente, ¿verdad? Y los ponían de una manera horizontal, así como que la primera línea, ¿verdad?, se ponía así, se iba haciendo en horizontal, ¿verdad? Se iban buscando que se acomodaran los nervios del material, del papiro, ¿verdad? Se iban poniendo en la misma dirección. Y ya que se tenía el tamaño deseado, entonces, que generalmente eran como de 30 por 30, es decir, eran como cuadros, como si fueran hojas, muy parecido a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Como si fueran hojas, y ya que tenían esa primera base así, entonces le ponían otra transversal para darle una mayor resistencia, ¿sí? Eso es como si fuera doble. Después ya la frotaban muy bien, la frotaban muy bien, le daban su tratamiento ahí, pero lo frotaban, le quitaban todas las asperezas y quedaba listo para utilizarse. Y normalmente se utilizaba el lado donde tenía la fibra así de manera horizontal, porque esos nervios servían como renglones, ¿verdad? O sea, ahora sí que pues, para verlos así, vemos los manuscritos y los vemos bien derechitos, ¿no? Entonces, eso es extra, pero vamos, así es como se trabajaba el papiro. ¿Está bien? Había distintas calidades, evidentemente, como lo existe el día de hoy, ¿no? Hoy en día hay distintos tipos de papel, ¿no? Otros materiales de algodón, de lino, el gramaje, ¿verdad? Qué tan lisito, qué tan áspero, pues todo eso está ahí, influye. Entonces, es muy antiguo, es el material más antiguo para escribir, digo, además de la arcilla y todo esto, pero los manuscritos no están en tabletas de arcilla, están en papiros, ¿sí? Y los papiros, bueno, repito, son muy antiguos y no fue sino como hasta el año aproximadamente, como el año 100 antes de Cristo, cuando se empezaron a utilizar pergaminos, ¿sí? Ahora, ¿qué es un pergamino? Un pergamino es un material que es base, no es tan grueso, pero es un material base, ¿sí?, que se hace a partir de pieles de animales, como cabras, terneros, ovejas, antílopes, incluso camellos, ¿sí? Era más gruesa y era más tosca, pero también se han encontrado buena cantidad de pergaminos, originados o que se han hecho a partir de esas pieles, ¿no? Se utilizaba lo que se tenía a la mano. Ahora, ¿de dónde viene este nombre de pergamino? Pues el nombre viene del material de la ciudad de Pérgamo. Nosotros lo ubicamos eso ya como Turquía, en Pérgamo. De hecho, es una de las... está ahí en la carta, ¿verdad? Se le dirige una carta ahí en Apocalipsis. Y era un material muy resistente. En Pérgamo se hizo muy famoso por eso, porque hacían un pergamino, ¿sí?, de ahí salió el nombre, pero de una calidad altísima,
La más alta calidad de ese material para escribir salió de ahí. Ya en otros lados lo fueron haciendo, ¿verdad? Fueron copiando algunas técnicas, ¿verdad? Pero era un material muy, muy caro, un material muy, muy resistente, ¿sí? Se hacían libros muy lujosos. Imagínese usted un libro, ¿sí? hecho en piel, con una tinta, ¿verdad? Que estaban mezcladas, incluso algunas de ellas, unas tintas tan especiales que las mezclaban con oro o con plata, ¿sí? Y ahí permanecían y, bueno, pues era un lujo, evidentemente, ¿no? Ahora, ¿cómo eran estos pergaminos? ¿Cómo eran estos papiros, ¿verdad? ¿Qué forma tenían estos libros en la antigüedad? Bueno, pues en el mundo grecorromano, las obras, ¿verdad? Todos los escritos, esencialmente las obras literarias, normalmente se hacían en rollos. Ustedes han visto eso en las películas y todo. En un principio, así se hacían, en rollos. Y esos rollos podían ser de papiro o podían ser de pergaminos, ¿sí? Pero así se les decían, rollos. A se le ponía, ¿verdad? Aproximadamente eran pues como unos 30 centímetros de ancho, como lo mencionamos, así, tanto unos como los otros, y se les ponía una varilla en un extremo, ¿verdad? Y entonces ya a partir de ahí se iban pegando uno tras otro, así como las hojas, se pegaban o se cosían, ajá, y podían llegar a medir muchos metros de largo. Fíjense, podían llegar hasta 10 metros de largo en un rollo. Imagínense un rollo de 10 metros. Entonces tenía una varilla por un lado, otra varilla por el otro, y se iba precisamente así. Se iba jalando, se iba enrollando, jalando y enrollando, y se iban enrollando y jalando y enrollando conforme se iba leyendo. Normalmente los más comunes llegaban a medir entre 5 y 6 metros. Habían hasta de 10, más que eso son muy raros los que se encontraron. Pero pues tomaba la forma de un rollo, por eso les decían rollos. También se les llamaban volumen, ¿sí? Este es un volumen. Son términos que se nos han quedado ahí, pero porque volumen básicamente lo que quiere decir es algo enrollado, ¿sí? Eso es un volumen. ¿Cuántos volúmenes traes? ¿Cuántos rollos traes? Sí, pero esta ya es una palabra más que se utiliza ya más tardía porque proviene del latín. Entonces, es muy posible, por ejemplo, que Lucas haya decidido escribir 2 volúmenes por separado. Ajá. El Evangelio de Lucas y Hechos. O sea, cuando le llegaron a Teófilo, le llegaron con un rollo, el de Lucas, y con otro rollo, el de Hechos. Entonces eran 2 cosas, ¿sí? No sé qué tan largos eran, pero ambos estaban de regular tamaño, ¿verdad? Entonces, pues en lugar de hacerlo uno solo, era más sencillo manejarlo de esta manera, ¿no? Entonces, el uso del rollo era muy común. Así, por siglos se manejó así, pero también era algo incómodo porque se tenían que usar las 2 manos y de pronto para ubicar alguna cita específica, alguna parte de lo que se estuviera buscando, pues era un poco complicado, tomaba tiempo, ¿sí? Entonces, además, cada documento se tenía que ir guardando, pues, individual. Se tenían que mover de manera individual. Entonces, pues, si quería tener 3 o 4 libros, pues muchas veces un solo libro o una sola obra literaria incluía 2 o 3 volúmenes, 2 o 3 rollos, rollo 1, rollo 2, rollo 3, ¿verdad? Dependiendo, evidentemente, del tamaño de la obra, pero eso es lo que se utilizaba. Entonces, es muy probable que ya para finales del siglo I o inicios del siglo II, pues como saben, todas las cosas van avanzando, los materiales, las tintas, las plumas, todo lo que se utilizaba, la manera de escribir y la manera de copiar, la manera de hacer los libros, ¿verdad? Pues iba cambiando, iba mejorando,
Y entonces se introdujo lo que se conoce o que nosotros conocemos ahora como páginas, el uso de las páginas, ya así, ¿verdad? Una página y por un lado se escribe por un lado y luego por el otro y así. Y eso es lo que nosotros ahora conocemos como un libro, pero ya son páginas, antes no era así. Los primeros libros se les conoce con el nombre de códices. No se les decía este libro, se les decía ya este códice. Ya no era un rollo, ya tenía esta forma que nosotros vemos ahora de un libro para nosotros. Pero antes, esto si lo hubieran visto ya finales del siglo I, principios del siglo II, hubieran dicho, esto no es un rollo, esto es un volumen, esto no es un libro, esto es un volumen. Perdón, este es un códice, ya los hice un lío, este es un códice, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Pues porque tiene muchísimas ventajas, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque uno lo puede ojear, puede regresar, puedes encontrarte un párrafo determinado, le pones una marca ahí, lo cierras, puedes localizar las cosas de una manera muchísimo más sencilla. Entonces, pues el tiempo fue pasando y en la iglesia primitiva o en la iglesia primaria, la forma que tenían los códices, pues fue muy importante, porque ahora, ¿verdad? Ya podían juntar varios textos similares, ya podían juntar, ya no los tenían en rollos, ¿verdad? Sino que ahora ya podían hacer, pues, un tomo, por ejemplo, un solo libro, ese es un tomo, es un libro, ¿sí? Usted cuando ve dice, son un tomo, son 5 volúmenes en un solo tomo. O sea, son como si fueran 5 libros, 5 rollos en un solo códice. ¿Ok? Eso sería, pero yo sé que ustedes sí me están entendiendo. Entonces, se podían juntar 2 o 3 o 4, por ejemplo, ya empiezan a haber códices completos de los 4 evangelios. Ok, este códice contiene los 4 evangelios. Es un tomo que contiene 4 volúmenes. Y así. Este es otro, ¿verdad? Este tomo contiene las 3 cartas de Juan. ¿Sí? Y este otro tomo contiene primera y segunda, y así. O todas las cartas paulinas, o las de Pedro, o las pastorales. ¿Sí me explico? Entonces ya las podían agrupar en un solo códice. Ya tenían un libro y dices, pues bueno, qué bueno que tenemos todos nosotros en uno, ¿verdad? Qué bendición, qué honor y qué bendición y cuánto trabajo. Mucho, mucho trabajo. Muy bien, pues hay otro aspecto muy importante en todo esto y que es muy interesante, que eran las letras que existían. Nos estamos refiriendo al alfabeto griego, por supuesto, ¿verdad? Porque estamos viendo acerca del Nuevo Testamento. Entonces, en la Grecia antigua se utilizaban 2 tipos de mayúsculas. Fíjense, en un principio siempre se escribía en mayúscula. Antiguamente, los griegos siempre escribían en mayúsculas, pero lo hacían en 2 tipos de mayúsculas. La primera se llamaban ligadas, ¿sí? Así se llamaban. Era un tipo, letra mayúscula, pero eran ligadas. Y estas pues servían para hacer textos, pues vamos a decir del diario, ¿sí? De una manera rápida. Entonces no se ponía mucho énfasis en la forma, pero eran mayúsculas. Entonces estaba la letra más grande, pero eran todas en mayúsculas, eran ligadas. Repito, las cosas que se iban registrando del día a día, las actas, todo lo que tenía que ver, se escribía en mayúsculas, ¿sí? En los primeros siglos, por mucho tiempo. Y ahorita voy a llegar más para allá, ¿sí? Por mucho tiempo se escribía, podemos decir, nos atrevemos a decir por la crítica textual, que los autógrafos y que las primeras copias, que los manuscritos más antiguos estaban en mayúsculas, ¿sí? Algunos de esos manuscritos estaban
así, esas copias ligadas, pero había una segunda forma, ¿sí? Que eran las unciales. Las unciales eran muy importantes porque esta se deriva del término que quiere decir duodécima parte. Es decir, solo escribían 12 letras por línea para mantener una forma, para mantener un espacio. Entonces, por ejemplo, ya en una página, pues se ponían, eran una línea, 12 letras, y otra línea, otras 12 letras, así. Entonces, en una misma página podían entrar varias columnas, ¿ok? Pero lo mantenían para guardar. Era una forma, era un tipo de letra que se utilizaba para textos importantes, ¿sí? En la literatura clásica, esencialmente, todas las obras clásicas están en unciales, pero también muchos de los manuscritos, ¿sí? que se han encontrado y que se tienen de los más antiguos, ¿sí? Sobre todo ya los que son del siglo II, finales del siglo I, hasta el siglo II en adelante, hasta el siglo IV, ¿verdad? Pues eran siglo IV, V por ahí, estaban en unciales. Y eso nos deja ver la importancia que tenían y el cuidado que le dedicaban, ¿verdad? Había un esfuerzo en hacerlo bien, en guardarlo, en tenerlo, incluso hasta hacerlo lo más bonito que se pudiera, ¿sí? Amplias, claras, etcétera, etcétera. Esos eran los tipos de letras que se estaban haciendo. Entonces, pues había mucho trabajo y hacer una copia era muy costosa. Entonces había gente que pedía copias y se les hacía. A ver, déjenme ponerles un ejemplo para que vayamos viendo cómo era. Llegó la copia de Pablo, ¿verdad? A los tesalonicenses les llegó la primera carta. ¿Sabes qué? Hay que copiarla. Pues alguien tenía que pagarlo y tenían que salir los recursos y no podía copiarla cualquiera. No, pues ahí el hermanito tiene la letra medio, quién sabe cómo. No, tenía que ser alguien que sabía hacerlo, que sabía copiar. Y ya, ¿verdad? Y uno dictaba, leía y lo iba haciendo. Y después otro lo checaba, que estuviera bien. Y así, con muy cuidado el trabajo. Y las unciales nos dejan ver eso, que es como están la mayor parte de los escritos o de los manuscritos, ¿verdad? Hallados más recientemente en una cantidad muy profusa, ¿sí? del Nuevo Testamento. Entonces, posteriormente se empezaron a utilizar las minúsculas, ¿sí? Con el tiempo se fue dando que las unciales se fueron deteriorando, ¿sí? Eran menos legibles, pero aquí pasó algo, pónganme atención en esto, aquí pasó algo porque el griego fue perdiendo relevancia, ¿está bien? El griego dominó esencialmente todo lo que es, pues todo el Mediterráneo, hasta muy adentrado hacia el Medio Oriente, ¿sí? Tirando pues hasta lo que es Irán, ya a las fronteras con la India, pero todo eso fue parte del Imperio griego, ¿sí? Acuérdense, Alejandro Magno, ¿verdad? Alejandro el Grande. Entonces, todo eso fue dominado por los griegos y por siglos fue el griego, era el, pues, no quiero decir que el idioma oficial, pero era un idioma común. Pero después, cuando entran los romanos, igual fue pasando y el griego fue perdiendo relevancia y el que lo sustituyó fue el latín. Es decir, llegó un momento, por ejemplo, en la iglesia, que la iglesia que estaba en Roma, en las iglesias que estaban en el norte de África, en Cirene, en Alejandría, las iglesias y los creyentes que estaban en Siria, ¿sí? en todo Palestina, pues el griego cada vez fue perdiendo importancia y fue perdiendo interés y fue el latín el que lo fue sustituyendo. Llegó un momento en que
en que muchos creyentes ya no hablaban griego, no entendían el griego, entendían perfectamente el latín. Por eso aprovecho para hacer un paréntesis. Ustedes que tienen hijos nacidos en Reino Unido y que prácticamente pues su lengua primaria por la escuela y todo lo que se utiliza es el inglés, no permitan, no dejen que se pierda, no pierdan el castellano, que no pierdan el español, ¿sí? Que lo mantengan y que lo perfeccionen si pueden, pero que le echen ganas, que no lo pierdan, que no, ese no, porque así se pierden los idiomas. Así es como se pierden muchos caen en desuso, ¿sí? No vamos a hablar ahorita sobre lenguas romances y sobre el esperanto y sobre todas esas cosas, olvídense. Entonces, pero fue perdiendo importancia. Entonces, por eso ya, fíjense, ya estamos hablando aquí ya del siglo IX, es que vino una reforma que se introdujeron letras más pequeñas y cursivas. Ya no estaban tan derechitas, tan cuadraditas, ya no estaban mayúsculas, ya se modificaron y quedaron inclinadas, quedaron en cursivas. El término latín para bastante pequeño es minúscule, ¿ok? Minúsculo, es un término latino. Entonces ya son bastante pequeñas, las unciales eran más amplias, eran más grandes, eran más claras, ahorita ya eran más pequeñas, ¿sí? Y esto tiene que ver, hay quienes piensan, y yo creo que no, yo estoy de acuerdo con ello, que no es descabellado, que esas reformas fueron deliberadas en el sentido de desplazar ya al griego y de hacerlo ver más pequeño o de menor importancia que el latín, ¿ok? Entonces, bueno, ahí está. El asunto es que el uso de minúsculas revolucionó la distribución del texto del Nuevo Testamento, porque entonces ya para estas alturas quienes hacían las copias esencialmente se hacían en monasterios. Habían monasterios que se dedicaban a hacer copias de escrituras, porque había gente muy rica que pagaba, por ejemplo, mucho por un códice. Imagínense lo costoso. Antes de la imprenta, sí, ya con la imprenta, pero antes de la imprenta, lo costoso que llegaba a ser tener alguien que dijera, pues a mí me gustaría, yo quiero tener los escritos de Pablo. Híjole, pues era muy caro, ¿sí? Era muy costoso. Entonces, pues lo revolucionó porque ya se podía escribir más texto en menos material, ¿sí? Entonces eso hizo de alguna manera menos costosa la adquisición de un libro o de un códice. ¿Está bien? De un libro. Además que el copista entonces ya lo podían hacer más rápido, podían producir más en el mismo tiempo, ¿sí? Ya no tenían que tener tanto cuidado por hacer las unciales, sino ya eran manuscritas, ya tenían una cierta inclinación y lo hacían más rápido. Entonces, pero noten que ya estamos hablando para finales del siglo IX, principios del siglo X, que se dio esto. Detrás, antes que todo esto, generalmente eran unciales. ¿Ok? Entonces las copias se fueron convirtiendo en negocio, como lo vamos a ver adelante, ¿no? Yo les dije la semana pasada, en la clase pasada, si no mal recuerdo, que la primera edición, que no fue muy buena según los críticos textuales, ¿sí?, de Erasmo de Rotterdam, pues obedeció precisamente a un interés comercial, ¿verdad? Había potencial para ello, hubo quien le invirtió a eso y él lo realizó. Entonces, no son cosas que nos deben de asustar. El texto, eso es lo siguiente. Ya vimos los materiales, vimos qué tipo de letras se utilizaban. Ahora vamos a ver el texto, lo que se escribía. Y en la antigüedad, antes cuando se escribían, fuera en unciales o fuera en minúsculas, las palabras no se dejaban espacios entre palabras. Estaban todas pegaditas. No sé si alguien ha visto algún manuscrito o algún interlineal de los más antiguitos, alguna edición más antigua, o cualquier escrito antiguo en griego, pero estaban todas de corrido, ¿sí? Todas de corridito, ¿sí?
Y muy pocas veces se utilizaban signos de puntuación, ¿verdad? Muy pocas veces se utilizaban acentos. Ahora póngame atención en esto, porque la puntuación y los acentos son importantes. Ahora, la puntuación y los acentos uno los puede, por eso cuando uno está leyendo y cuando está hablando, uno respeta acentos porque son énfasis, ¿verdad? Pero también la puntuación es importante. Si es un signo de admiración, si es un signo de interrogación, bueno, antiguamente no se utilizaban tanto, ¿sí? Y fíjense, ¿por qué la puntuación es tan importante? Porque suena muy diferente. Esto yo creo que ya lo saben, ¿no? Pero no es lo mismo decir, hola, ¿cómo amaneciste? Ah, hola, ¿cómo amaneciste? ¿Verdad que tiene sentido? Le da un sentido distinto. Puede haber un hola, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Sí? ¿Cómo pasaste la noche? O ¿cómo amaneciste? O sea, ahí no hubieras amanecido casi, ¿no? Entonces, la puntuación, los acentos, todo eso es muy importante, ¿sí? Y esto, escuchen bien, lo puede hacer muy complicado para alguien que no dominaba el idioma y que no conocía el contexto textual, en este caso el griego. Pero para alguien que agarrara un documento, déjenme ponerlo así, para interpretarlo, para leerlo, pues alguien que no conociera el idioma y que no conociera el contexto, pues a la hora de estarlo leyendo le iba a implicar muchos problemas, ¿sí? Le iba a implicar muchos problemas. Yo les he dicho, una cosa es tener nociones de un idioma y otra cosa es ser un erudito, ¿sí? Una cosa es tener nociones de un idioma. Hay quienes se atreven a comentar algún versículo, pero no es un comentario al texto y le dan su propia interpretación y de ahí surgen muchas cosas y no. Es importante, si vamos a ver qué es lo que dice, que el comentario que está haciendo, ¿verdad? Pues es porque domina ese idioma y porque conoce el contexto. Porque resulta que cuando no se es un erudito, miren, déjenme ponerlo así, yo se los he dicho esto, pero yo en lo personal, esa es una de las razones por las que yo me inclino a estudiar más los comentarios al texto griego, más que comentarios que tienen un corte teológico. ¿Sí? No quiere decir que estén mal, o sea, no, pero yo en lo particular, yo me inclino, yo busco, yo le invierto más a lo que es el comentario al texto, ¿sí? El comentario teológico no es que lo ignore, los veo también porque aportan, porque hay que escudriñar todo, ¿sí? Hay que retener lo bueno, pero hay que escudriñarlo todo. Pero repito, yo me inclino por eso, ¿verdad? Porque estos últimos, es decir, los comentarios teológicos, siempre van a tener la influencia del pensamiento de una teología determinada, ¿sí? Siempre. Si yo ya veo no lo voy a mencionar en este momento, pero si yo veo algún determinado autor, bueno, yo ya sé, ya lo conozco, yo ya sé cuál es la escuela teológica que tiene, entonces lo más seguro es que en algunos puntos va a aportar cosas que son de mucha bendición, pero en otros va a forzarlo y le va a dar el sentido que tiene su escuela teológica, ¿sí? Así de sencillo. Entonces por eso yo prefiero irme más a qué es lo que dice la Biblia y la referencia a lo que dice la Biblia y no, bueno, fulano de tal dice esto y sotano dice esto y esta escuela dice esto y tal concilio dicen esto y nos vamos a apoyar en eso. La verdad yo prefiero siempre dedicar tiempo a lo que es el texto en sí mismo, ¿sí? Entonces, un aspecto importante o curioso, no sé lo que le quieran llamar, pero es que antes, en la antigüedad, los textos se leían en voz alta. Entonces eso ayudaba a diferenciar las palabras individuales, ¿sí? Se iba leyendo de corrido, había que poner mucha atención, ¿sí? Iban cortando. Entonces todo eso ayudaba.
Entonces, era la forma en que se hacía un texto. Ahora, yo espero que haya quedado claro esto. Ahorita viene otro punto. Aguántenme un poquito más. Les digo, esta clase va a estar más nutridita, va a estar un poquito más larguita que las anteriores. Ténganme paciencia, por favor. Pero había otro aspecto dentro de la producción, vamos a llamarlo así, de los manuscritos, aún de códices, ya de los libros, como nosotros los ubicamos ahorita, ¿sí? Que se llamaban palimpsestos, perdón. Estos eran los palimpsestos. ¿Qué son los palimpsestos? ¿Sí? Pues miren, cuando llegaba a haber alguna crisis, alguna escasez de material o que no había dinero para eso, ya fuera una escasez, una depresión económica o en lo personal, en lo social, se podían usar o usaban los pergaminos e incluso algunos papiros, pero no tanto, ¿sí? Porque esos se destruían, pero muchos pergaminos, ¿sí? Se utilizaban por una segunda vez. Repito, papiros casi no, por el mismo tipo de material, ¿no? Que se llegaba a destruir. Pero el pergamino, al ser un material muy, muy resistente, lo llegaban a utilizar por una segunda ocasión, ¿sí? ¿Cómo es esto? Pues le aplicaban unas sustancias ahí a las letras que ya estaban y le rascaban, ¿verdad? Le rascaban la tinta y lavaban eso y le hacían ese proceso. Ya cuando ya ellos ubicaban que ya estaba como que más o menos limpio, encima de ese copiaban, en ese mismo pergamino, ¿verdad? Copiaban un texto nuevo, ¿sí? Copiaban un texto nuevo. Ahora, por las tintas, por los materiales que se utilizaban, tanto para escribir como en el caso de los pergaminos, se absorbía y no era posible borrar del todo el texto que quedaba ahí. Entonces quedaban algunos rastros de ese texto que ahorita en la actualidad es posible recuperar, fíjense. Ahorita en la actualidad sí es posible recuperarlos. Se encuentran eso y dices, bueno, aquí está escrito esto, pero abajo hay otro, ¿sí? Entonces, poner un ejemplo, está el código de Efraemi, que pues es uno de los manuscritos que se entiende más completos y más importantes del Nuevo Testamento y es precisamente un palimpsesto, ¿sí? Ese códice en un principio fue, lo hicieron así, era un Nuevo Testamento, pero pues por ahí a alguien se le encontró y dijo, yo quiero tal libro y no, ¿sabes qué? Voy a vender este libro y esto que está aquí como que no es tan importante. No, vamos a sacar muchísimo más dinero si hacemos este libro y se lo vendemos a tal, porque esto, además no tengo manera. Y repito, era carísimo, no cualquiera tenía acceso, ¿eh? Muchas veces en una iglesia, pues no todos los hermanos podían tener su Biblia. Vean qué bendición tenemos, mis hermanos. Vean qué bendición tenemos, cómo tenemos que apreciar esto. Nosotros tenemos nuestra Biblia completita y la tenemos en versiones y en distintos idiomas y hay que apreciar esto, ¿sí? Ahora, además de este códice de Efraemi, este palimpsesto, pues hoy en día se conocen que hay alrededor de 52 palimpsestos más del Nuevo Testamento. Y esto trae mucha luz en la crítica textual, ¿sí? Y sí debo decir que mientras más se encuentran, mientras más documentos, porque los siguen encontrando, siguen apareciendo, ¿sí? Más adelante vamos a ver el cómo y el por qué, porque es muy interesante. Entonces, pues mientras se encuentran más documentos, más manuscritos, palimpsestos incluso, nuevos códices, libros completos, ¿sí? Pues contrario al deseo de los detractores de la Biblia, se confirma la precisión de la Biblia, ¿sí? Por esto hay muchas revisiones al texto griego y por eso hay traducciones cada vez más precisas. Es decir, no tiene la misma, déjenme llamarlo así, no tiene la misma precisión
déjenme poner los dos casos, ¿no? Para que no digan, no, que es hacia un lado o hacia el otro. Pero no tiene la misma precisión una revisión Reina Valera 1900, o por la última revisión que haya tenido el Textus Receptus, como no es la misma precisión que tiene el texto de Nestlé Aland, ¿sí?, del siglo XIX, cuando ya ahorita han habido ediciones tras ediciones, porque han ido encontrando más material y precisamente la crítica textual ha podido hacerlo cada vez más preciso. Entonces les pongo un ejemplo, ¿sí? La Nueva Biblia de las Américas surge de una edición número 27 del texto de Nestlé Aland. Es la edición número 27. Ahorita creo que ya andan por la 29. ¿Sí? Entonces, no sé, eso es lo que yo escuché por ahí, pero que parta un texto de 27 ediciones porque se revisa y los cambios cada vez van siendo pequeños ajustes. Usted ve la Biblia de las Américas y la Nueva Biblia de las Américas y ya aunque hay poca distancia entre una y la otra, ¿sí?, pero hay más precisión en una que en la otra, y así. ¿Estamos aquí? Entonces, yo espero que les esté resultando al menos no tan árido esto, ¿no? Yo sé que es mucha información y que les agradezco que estén poniendo atención, pero ya vámonos para el final, se los prometo. Vamos a ver algunos diversos aspectos de los manuscritos. Con esto es con lo que voy a terminar, porque esto sí quiero mencionarlo, porque todo esto que estoy diciendo son bases que nos van a dar o que vamos a tener para clases futuras. Miren, hay algunos comentarios que son adicionales en derredor de los textos principales. ¿Qué quiero decir con esto? Que era frecuente que muchos copistas hicieran algún comentario al margen de las hojas de las que habían trabajado. Es decir, este es el texto, ¿verdad? Esto es lo que yo copié, pero al margen de eso hago alguna anotación. Y en esas anotaciones podían, en algunos casos expresaban que estaban muy contentos, ¿verdad? Porque literalmente decían, estoy muy feliz, ¿verdad? Terminé con dolor, pero contento, o feliz. Estoy satisfecho de este trabajo, ¿sí? Ya después de que se hacían las revisiones y todo estaba tal, ¿sí? En ese caso, ¿verdad? Estoy adolorido, pero ya lo terminé. Escribían alguna bendición por ahí, incluso escribían algunas oraciones completas. Entonces, por eso luego en textos ya tardíos, ¿sí?, en copias tardías, se incorporaron al texto frases que dices, oye, pero esta no está en los manuscritos más antiguos. No, porque ya se ubicó que esto fue un comentario que hizo el copista, ¿sí? Este género no sale sino con oración. Y el copista y ayuno. ¿Lo alcanzan a ver? Y así había, y después se incorporaba. Ahora, si lo tiene eso, si lo incorporaron o no, pues no le afecta para nada al sentido que tenga. Sin embargo, ahorita podemos ver y decir ya con toda precisión y con toda seguridad, eso en tal versión lo pusieron, pero esto no está en los manuscritos más antiguos, sino que esto es una copia marginal, o un comentario marginal, un comentario al margen, ¿sí? En ciertos casos ponían, lo cual era muy útil, ¿verdad? Actualmente pues era muy útil el hecho de que pusieran el nombre del copista y el lugar y la fecha cuando eso se copió. Y todo eso pues es información muy valiosa para ubicar el tiempo, ¿verdad? Y deducir la precisión incluso y las familias de las copias. Si venía de Siria, si venía de Alejandría o de alguna otra parte del norte de África, si era chipriota, si era de dónde lo habían hecho, ¿sí?
¿En qué parte? Porque este grupo, ¿verdad?, de copias, encontramos que tienen las mismas características y este grupo de copias tienen estas características distintas. Lo que pasa es que estas vienen de una familia, estas vienen de otras, por eso estas contienen esto igualito y estos igualitos. A la hora que los junto, estas variantes, ¿sí? Que variantes pueden sonar escandaloso el número que hay, son muchas, pero en ninguna de ellas afecta en esencia ni el texto, ni el sentido, ni la doctrina. ¿Está bien? Nada más se los digo, son cosas que voy a estar, iba a decir machacando, pero ya lo dije, que voy a estar repitiendo, ¿sí? Porque es importante, yo lo considero importante. Entonces, esto es básico. También, pues, en algunos casos se encontraban, en algunos de esas copias, pues se encontraban la explicación de palabras difíciles, ¿no? Alguna aclaración por ahí, ¿verdad? Generalmente los ponían al margen, pero había algunos copistas que lo hacían entre líneas, ¿sí? Entre una línea y la otra, en el espacio de la línea, ahí ponían la explicación. Entonces, pues así como pasa hoy, ¿verdad? Así nos pasa a varios de nosotros. Yo no sé quiénes de ustedes, pero yo sí hago esto de hacer notas de información que considero importante ahí en mi Biblia. Si yo les enseño mi Biblia, tengo un montón de notas, entre que unos les pongo les resalto ahí con algún color, ¿verdad? Pongo notas, hay alguna flechita o cositas ahí, porque considero que es importante. Y bueno, así pasó también con algunos manuscritos. Repito, por eso hay algunas versiones que aparecen palabras o frases que se saben que no están en los originales. Entonces, eso de que hay quienes rechazan ciertas versiones, pues muchas veces se debe a eso, repito, a la falta de información. Sabemos que hay versiones que son mutiladas, que son alteradas, pero con toda la intención de cambiarle el sentido. Y gracias a Dios por la crítica textual, porque esa es una herramienta que eso nos ayuda a identificar eso precisamente con una mayor precisión. Nos ayuda a identificar las variantes que pueden haber, ¿verdad? Que no cambian en absoluto el sentido del texto, el sentido de la doctrina, y eso es importantísimo, creo yo, conocerlo, ¿sí? Entonces, amados, pues muchas gracias por el tiempo, por la atención que pusieron a lo largo de toda esta enseñanza. Yo espero que les sea de mucha utilidad y, como les mencionamos en un principio, las 2 siguientes semanas no vamos a tener clase. Los 2 siguientes miércoles no vamos a tener clase hasta dentro de 3 semanas nos volvemos a ver por aquí. Así que nuevamente muchas gracias, que Dios les bendiga.